¡Wow! Y sí, justamente tenemos esta remera que identifica al cuervo porque el 11 de junio se cumplió el 20º aniversario de la puesta al aire de este programa, como habíamos comentado en algún momento, justamente en nuestro primer bloque, el bloque donde repasamos hechos importantes de la historia, ¿sí? Que fue uno de los primeros programas, si no fue el primero, que se dedicó a visualizar todo lo que era música, cine y literatura que tuviera que ver con la estética o con la cultura gótica en la ciudad de Posadas. Así que, y cuando parecía que decís, ¿quién miércoles va a estar escribiendo, hablando o incluso realizando audiovisuales con respecto a esto? Demostramos que sí, que había mucha gente. Bueno, ya para empezar, por ejemplo, una de las primeras entrevistas que vino a hacer Star Selec en su momento fue en ese programa. También presentamos varios textos de escritores. La película, o perdón, mejor dicho, el cortometraje Pálido Indicio fue también presentado ahí. Así que para aquellas personas que decían, bueno, no, eso solamente se hace en Europa o en Estados Unidos, no, acá también se hacía y había mucha gente laburando y haciendo cosas. Y es por eso que tenemos a dos de aquellos protagonistas. Bueno, por un lado, Gustavo Petersen, a quien te saludo. Hola, Gustavo. Y por otro lado, Diana, a quien te saludo. Hola, Diana. Hola. Me estoy cruzando frente a la cámara, algo que no se hace, pero es meritorio. Bueno, Diana estuvo desde el día, no te digo que 0 menos 1 podría ser, porque fue parte de la creación de la idea, y después Gustavo ya en la parte cuando podríamos decir que estaba como más desarrollada, más profesionalizada. Así que bueno. El intento, por lo menos. O por lo menos el intento, claro. Bueno, estábamos mirando fotos, por ejemplo, que la computadora con la que se hacía parecía en ese momento que era la que volaba y sin embargo hoy vemos que era bastante rústica. Sí, estaba viendo, es algo totalmente chico, lento para lo que es hoy, digamos, pero era lo que teníamos, era con lo que se podía, lo que se trabajaba, no era un mal equipo. Y bueno, y de ahí inventando cosas para poder llegar a lo que estábamos viendo de afuera, ¿no? Bueno, una de las cuestiones que también me llamaba la atención es el tipo de edición que se empezaba a usar, inclusive el loguito de Puerta 5, de Room 5, que era móvil, o sea, cosas que hoy vemos que nos parecen completamente normales y usuales en una producción audiovisual. Ya estabas experimentando. Hoy tenés elementos para hacerlos en 10 minutos, eso llevó horas de trabajo puntilloso en la animación y generar los objetos y darle los puntos donde tenían que trabajar, manejar las texturas, que hoy tenés unos programas con los que los haces directamente, pones un clic y te puso la textura que vos querías, y antes no, tenías que conseguir la textura, fabricar algo, dibujarlo para después poder trabajar con eso. Y lo mismo con el sonido. Es verdad. Cuando hacíamos las ediciones de todo lo que era la artística del programa, teníamos 300 cosas que veníamos tirando en 80 pistas, una atrás del otro y despacito. Y bueno, no sé si se llegaba a apreciar todo, pero bueno, eran todas esas capas que tenía atrás de lo que no era solamente el audio básico y una cortina, sino de trabajar con otras cosas. Bueno, una de las cosas que también me llama mucho la atención, y no sé si vos lo pensaste en ese momento, pero si bien era para radio, o sea, y no como ahora, que la radio es streaming, podríamos decirlo, y todo se puede ver, ese también estaba pensado como audiovisualmente, más allá de que sea únicamente sonoro. Y esa parte te encargaste toda vos de hacer cómo se podía crear ese clima para que uno pudiese ver, aunque sea para escuchar nada más. Claro, bueno, teníamos digamos, al tener solamente la parte de audio, teníamos que trabajar en ese fondo, en el resto del ambiente, para poder generar todo el espacio, que te imagines lo que nos estaba viendo hoy por ahí. Si al tener streaming tenés una cámara y lo podés hacer un poco más fácil, te ayuda a la parte visual.
Nosotros teníamos que inventar el resto para que se pueda llegar a imaginar qué es lo que, dónde estábamos y bueno, tratar de decir, bueno, hasta el estudio de radio era otro espacio. Bien. Diana, vos estuviste justamente, como decíamos, desde el minuto -1, vamos a decirlo, porque como también estudiante de comunicación, estuviste en eso. ¿Qué te acordás? ¿Te acordás algo? ¿Te pasó tan rápido que decís, no, la verdad que no me acuerdo de nada? ¿Cómo fue esa, hoy, ya con el tiempo, ver eso hacia atrás? Bueno, estábamos mirando justamente las fotos que recordábamos y lo que me llamaba la atención es a tan corta edad, porque si bien había recién salido de la secundaria y estaba en mis primeros años de comunicación social, realmente era un desafío montar, si bien era un programa que tenía una cierta cantidad de horas, que no era tanta, sí la producción era súper, como estaba diciendo Gustavo, era un armado que él lo estaba contando bien, cuántas horas llevaba a hacer eso. Para hacer una hora. ¿Sí? Y para hacer que estábamos con experiencia casi recién empezando en la carrera de comunicación, en mi caso. Entonces, fue una experiencia que realmente salió de todos los parámetros de lo que existía a lo que nosotros queríamos poner en escena en ese momento, ¿sí? Si bien pasaron 20 años y todavía sigue vigente un montón de cosas, esa experiencia te lleva a decir, con tan corta edad, uno puede generar un montón de cosas que yo hasta el día de hoy sigo pensando que fue algo que no se volvió a replicar, ni en nosotros, ni en otros programas similares, por lo menos no, siempre hablando de la ciudad de Posadas, ¿no? Pero realmente fue una experiencia que marcó un antes y un después, tanto en la vida corta, digamos, en ese momento, como en toda la producción que más adelante uno puede llegar a hacer teniendo esa experiencia. Así que fue fantástico. ¿Cómo fue, acá justo me preguntaba mi compañero, cómo fue trabajar en familia? Porque Ale es difícil para trabajar y me imagino que siendo el hermano con la hermana habrá sido re complicado. ¿Cómo fue esa relación laboral entre parientes, básicamente, con un Ale ahí metiendo presión? ¿Fue fácil? ¿Lo sortearon? ¿Cómo lo vivieron ese vínculo también ahí laboral? Teníamos, o sea, cada uno decía, bueno, vos buscás información sobre esto, interiorizate lo más que puedas en esto, entonces esa va a ser tu columna de este fin de semana. Armábamos el programa y bueno, y cada uno ya con las pautas así decía, bueno, esto y más o menos cuando iba pasando el transcurso de la semana, bueno, ¿qué tenés? ¿Qué avanzaste? ¿Cómo estamos? ¿Cómo venimos con la información? Porque teníamos que llegar al sábado con un programa ya completamente armado. Claro. Entonces, ahora me parece que más exigente me puse yo, pero sí, te sirve siempre tener a alguien ahí que te esté marcando y eso te marca ya para las pautas y los momentos que tenés que tener. Bueno, ahora se hace tal cosa, ahora tal otra. Realmente fue una fusión, digamos. Bueno, en eso quiero por ahí también acotar, es porque iniciamos con 1 hora, si bien finalizamos con 3 horas, iniciamos con 1 hora, por lo cual tenía que ser así. Ya con Gustavo teníamos como más tiempo, entonces como teníamos más libertad como para, bueno, qué sé yo, podemos ir haciendo esto. Claro, pero cuando iniciamos con Diana y bueno, con Richard en su momento teníamos 1 hora, o sea que teníamos que ser súper, pero súper... súper medido y todo, sí, cuidado, todo procesado desde antes de llegar al estudio ya. Claro, sí. Ya teníamos que venir si por ejemplo, nuestro bloque se trataba
de algo específico, bueno, ya teníamos que venir con la música, que la cargábamos nosotros. ¿Qué música? CD, el cassette, en claro, esa época, claro, teníamos los CD y los cargábamos nosotros y decíamos, bueno, este de tal minuto, que son todas cosas que son milimetradas en una hora. Entonces, bueno, tu bloque, que no se pase el otro. Y sí, fue una experiencia súper. ¿Se imaginan ahora con todo este camino recorrido y con toda esta experiencia que ya fueron adquiriendo cada uno en su vida y en su ámbito, volver con este proyecto? ¿Se lo plantean alguna vez? ¿Se lo plantearon? ¿Tienen ganas? ¿O es algo que ya quedó ahí y prefieren no tocarlo y que quede ahí como épico en la historia? Por las dudas. ¿O cómo plantean esto? O sea, ¿es eso ahí, la historia épica y quedó ahí? ¿O plantean volver? ¿O nunca se plantearon esto Y hay una complejidad en rehacer algo que se cortó, y es que no podemos arrancar menos de donde llegamos. Claro. Entonces, generar eso hoy tendríamos que estar volviendo a tomar todo lo que teníamos y evolucionar en base a eso, a lo que tenemos hoy, y generar ya todo el resto del contenido en base a lo que tenés, a todas las ventajas que tenés hoy. Antes de conseguir la música era muchísimo laburo buscar, digamos, especialmente como trabajábamos con muchas bandas que no son del streaming. Entonces en ese momento era complicadísimo buscar gente, buscar las bandas, quien tenga el disco, el tema que vos estabas buscando, y por ahí era algo que lo escuchaste en una película y tenías que conseguir la película para poder revisar, a ver en la lista de la banda sonora, a ver cuál era. Tengo una, perdón. Tengo una anécdota que es Gustavo comprándose todo una colección de DVDs para sacar la música de los DVDs. No sé si tenés alguno de los DVDs todavía. Sí, tengo. Se había comprado una colección de DVDs de clásicos, digamos, para sacar incluso a veces fragmentos muy cortos o sacar la música, digamos. El otro día le comentaba acá a los chicos, a mí particularmente, la primera canción de los Rolling Stones que escuché fue Simpatía por el Demonio de 1966, es la canción, pero yo la escuché como banda sonora de la película del Crepúsculo al Amanecer, donde estaba George Clooney, actuaba también Tarantino y la dirección era de Robert Rodríguez. Pero ahí escuché la primera, yo claro, miré en Spey, en el cable, en los 90 en la película, me llamó la atención pero no sabía qué sonaba. De Jardín y Quinto Año al San Basilio, me pongo a buscar a ver tipo qué sonaba, qué era, y cuando encuentro el nombre, Chan, la monja y la sanción, ¿entendés? Porque decía demonio la canción, ¿entendés? No sé qué hago con Monja y la esto. sanción. Pero así fue como la investigación de, claro, escuchar, que te llame la atención y ahí descubrir qué era lo que te llamó la atención y qué buscar, porque no sabías ni qué buscar ni cómo buscar, era eso, de bajarte, ahora te bajás la pista, buscás la canción, el autor y ya está, pero antes era mucho más difícil llegar a encontrar lo que buscaste, lo que te llamó la atención, a encontrar y a poder tenerlo y volverlo a reproducir y buscar quién generó, de dónde sacó, en qué disco, que era como todo un trabajo mucho más profundo que por ahí parecemos viejos, chotos, hablando de esto, pero ahora es mucho más fácil. Buscás, che, qué sonó, soundtrack de tal película y listo, te trae toda la lista entera, ¿viste? Sí. Bueno, y otra de las cuestiones es que así en esa búsqueda quizás no encontrabas lo que estabas buscando, pero te encontrabas con otras joyas, con otras cosas que me parece que también eran dignas de hallarse. Y lo que decía justamente también Gustavo, y cuando él nombraba esto, me recordé que se cubrieron, por ejemplo, eventos, nos invitaron a cubrir eventos de Gathering, que ella estuvo también en la entrevista, o sea, entrevistamos a artistas internacionales en persona, digamos, en Buenos Aires, Gathering, Anatema, Paradise Lost, Lacrimosa, hasta los que me acuerdo, que fueron 4, pero para un programa de emisiones que tenía 1 a 2 horas, semanales, que te inviten después a cubrir eso. Si bien hoy nombramos esas bandas y por ahí no son los Rolling Stones, no es, qué sé yo, algunas mega bandas, pero para lo que es la escena eran importantes y que de repente te estén llamando o te estén diciendo sí, tenés las acreditaciones para cubrir o para hacer las notas, era como mucho. Después también hacer un radioteatro, tener un día en Oxímoron, sí, en un café.
Así que era como mucho. Y bueno, eso me parece que me sigue llamando la atención. Bueno, la tapa de una revista también, de la revista NEA, Sí. que nos dijeron para hacerla. Así que, bueno, simplemente quiero agradecerles que se hayan copado en venir y sobre todo con el tiempo como está, que se hayan tomado este momento para venir. Una Gracias. efeméride. Gracias. Tal cual, sí. Bueno, y la última que tiene que ver con justamente quizás una pregunta de la imaginación. Si de repente te encontraras con esa Diana de 2005, ¿sí? ¿Qué le dirías ahora ya conociendo toda la historia y teniendo esta experiencia? Que en el futuro hay herramientas mucho más fáciles para encontrar y para poder hacer una producción, pero que sí, que está totalmente abierta a seguir creciendo con las posibilidades de armar eso o mucho más o otras cosas totalmente diferentes. Así que me encontraría y le diría, seguí, vas por buen camino, vas por buen camino, es por ahí. Y Gustavo, ¿qué herramientas le darías o qué tips le darías al Gustavo de 2007-2008 que también estaba haciendo eso? Y que por ahí, bueno, en realidad no sé. Creo que muchas de las cosas que hacía en ese momento las sigo haciendo en el trabajo hoy. Entonces, bueno, está ir a ese detalle, por ahí sí. Sí, bueno, está listo. Perdé un poquito menos de tiempo en los detalles y fíjate más en el general para no llegar con la soga al cuello todos los días. Lo tenés que entregar y estás hasta el último minuto terminando, puliendo porque no te gusta. Genial. Bueno, Ari, venite para acá y hacemos se viene. Viene corriendo desde el 15º piso porque el otro estudio está en el 15º piso. No, mentira, estábamos acá cerca. ¿Hacemos el cierre? Hacemos el cierre, chicos. La verdad la pasamos muy bien, che. Con este día de lluvia que se acerquen y que un sábado... Y la pregunta para ellos. Y la pregunta es, ¿cuándo llueve? ¿Les pinta team carbohidratos o team depre? Con este día gris y de lluvia así. No, carbohidratos. Carbohidratos también. Es la excusa para no hacer nada. Es la excusa para no hacer nada. Bueno, así que todos a la panadería cuando salimos de acá entonces.